Ahora que ya comprendes qué es un ángulo, es momento de aprender a medirlo con precisión. Probablemente ya te diste cuenta, al observar distintos ángulos, que algunos se ven más abiertos y otros más cerrados. Por ejemplo, si comparas el ángulo LMP con el ángulo BAC, notarás que el primero es más amplio. Eso te da una idea inicial, pero necesitamos un método más exacto para medirlos. Aquí es donde entra una herramienta que seguro conoces, el transportador. Este instrumento, con forma de semicírculo, lo puedes conseguir en cualquier papelería y sirve para medir ángulos en grados. Imagina que tienes uno en la mano, está dividido en 180 partes iguales, cada una representando un grado. Puedes incluso hacer uno tú mismo usando papel y una regla. Para usarlo, colocas el vértice del ángulo en el centro del transportador y haces coincidir uno de los lados del ángulo con la línea base del transportador, la que indica 0 grados. Luego, observas hacia dónde apunta el otro lado del ángulo. Si, por ejemplo, el lado LM del ángulo LMP cae cerca de la marca de 77, entonces puedes decir que ese ángulo mide aproximadamente 77 grados. Cada una de estas divisiones representa un grado y usamos este símbolo sobre el valor del ángulo para escribirlo. Así que la medida del ángulo LMP sería 77 grados. Los grados no son la única manera de medir ángulos. Más adelante, cuando llegues a trigonometría, conocerás los radianes. Por ahora, quédate con los grados. Veamos otro ejemplo, el ángulo BAC. Coloca su vértice, el punto A, en el centro del transportador. Haz coincidir uno de sus lados, digamos AC, con la línea de 0 grados. Si el otro lado, AB, apunta hacia la marca de 30 grados, entonces puedes decir que el ángulo BAC mide 30 grados. Y si comparamos ambos ángulos, 77 grados es mayor que 30 grados. Así que el ángulo LMP es más abierto que el ángulo BAC. Todo concuerda. Existen ciertos ángulos que es bueno reconocer. Si un ángulo mide 0 grados, está completamente cerrado. Si mide 90 grados, se llama ángulo recto. Se ve como una esquina perfecta y suele representarse con un pequeño cuadro en su vértice. Si mide 180 grados, es un ángulo llano. Se forma cuando los lados del ángulo están alineados, formando una línea recta. Si mide 360 grados, significa que se ha dado una vuelta completa. Además, los ángulos se clasifican según su medida. Menores a 90 grados se llaman ángulos agudos. Exactamente 90 grados se llaman ángulos rectos. Mayores a 90 grados pero menores a 180 grados se llaman ángulos obtusos. Exactamente 180 grados se llaman ángulos llanos. Una manera fácil de recordarlo es pensar que los ángulos agudos son puntiagudos, como un cuchillo. En cambio, los obtusos son más anchos, más abiertos. Con esta información, ahora puedes identificar y medir con confianza cualquier ángulo que te encuentres. Sigue practicando y lo dominarás muy pronto.